La voz del pueblo. Muy pero muy buenas noches, amables televidentes. Soy Davis Marshall. Bienvenidos a su programa La Voz del Pueblo. El día de hoy tenemos otro invitado de lujo, no otro, dos invitados de lujo tenemos hoy de la Autoridad Marítima de Panamá. Vamos a empezar con el administrador de puertos, el licenciado Alex Ansel, que nos va a acompañar para hablar sobre todo lo que está haciendo la Autoridad Marítima en esta zona. Pero antes de eso, vamos a irnos con nuestras rapidenuncias. Y nuestra primera rápida denuncia nos viene desde Isla Colón, en donde por más de 24 horas han estado completamente inundadas con aguas negras y aguas grises la calle segunda, tercera y cuarta. Todo ante la mirada de funcionarios del CONADES y autoridades locales, nos dice el televidente. Es una de las tantas licitaciones de obras que nunca fueron supervisadas y que NOVA realizó a su antojo. Señores, esto es solo el inicio de los múltiples problemas que habrán y que harán que los turistas busquen otras áreas. Yo sigo dándoles el beneficio de la duda. Aquí tuvimos al subdirector, del Ministerio de Obras Públicas, quien nos habló sobre el proyecto y nos explicó un poco de las limitaciones del sistema y cómo una vez interconectadas se van a solucionar estos problemas. También estuvo la directora regional del CONADES, que nos hizo una explicación sobre los motivos por los cuales la planta de tratamiento de aguas residuales de nuestra isla ha estado presentando algunas fallas. Así que vamos a esperar que esto se solucione, vamos a darle el beneficio de la duda a ellos, pero eso sí, es lamentable y sobre todo preocupante que tengamos inundaciones de aguas negras en tres de las vías más importantes de nuestra comunidad. Y eso sin hablar que hay algunas en calle Sexta que están teniendo la misma situación. Vamos con nuestra siguiente rápida denuncia. Y esta nos llega de parte de la gente que va caminando por la carretera. En las aceras están llenas de agua y basura y representa criaderos de mosquitos. ¿Quién le dará mantenimiento a estas mismas? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, son nada más y nada menos que las famosas macetas donde se van a sembrar plantas en los alrededores de la calle Tercera. Esas macetas deben ser mantenidas y me imagino que en algún momento el Departamento de Ornato y Aseo del municipio les tocará llevar la responsabilidad de esto. Mientras tanto, es responsabilidad de las empresas constructoras mantener esas zonas limpias. Así que le hacemos el llamado y hacerle el llamado al Ministerio de Salud para que esté pendiente de estos criaderos del mosquito. Recordemos que el dengue tiene un repunte actualmente en nuestra provincia. Con esto vámonos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Esta es La Voz del Pueblo, su programa. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Bienvenidos, amables televidentes, a su programa La Voz del Pueblo. Estamos en nuestra sección de micrófono abierto y nos acompaña el administrador de puertos de Isla Colón, el licenciado Alex Ansel, de la Autoridad Marítima de Panamá. Don Alex, bienvenido. Cómo no, Marshall, mucho gusto y gracias por la invitación que le haces a la Autoridad Marítima, a mi persona como administrador y al ingeniero Jorge Chin como coordinador provincial. Estamos aquí para dar respuesta a las preguntas que sean necesarias para nosotros. Alex, agradecido por aceptar la invitación. Sabemos que ustedes tienen un montón de trabajo ahorita mismo y que sacaron un poco de tiempo para estar con nosotros. Mira, el tema principal.
hace poco que tuvimos un accidente, hablábamos sobre, dentro del reporte, inclusive una misiva que usted nos envió, hablábamos sobre el tema del registro de las embarcaciones y que hay muy pocas embarcaciones registradas aquí en Bocas. Y entiendo que la Autoridad Marítima inició un proceso de registro de embarcaciones en la isla. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? Sí, correcto, Marshall. Bueno, voy a ir un poco más atrás. O sea que el problema aquí realmente en Isla Colón no se le estaba dando la atención debida al manejo de la navegación de las diferentes naves que existen. Y te voy a explicar por qué. Generalmente la MP lo que hacía era notificar a las personas para que se acercaran con las diferentes documentaciones, para que hicieran su registro, y lo que vimos es que muchas de las embarcaciones venían y tenían como en un apuro, o sea, decían, bueno, pero no tenemos suficiente tiempo porque hay que hacer esto, hay que esperar a la notaría, hay que hacer una serie de transacciones. Pero muchas de las embarcaciones son embarcaciones que ya vienen ya hechas a fábrica y vienen con sus especificaciones, que es lo que más le interesa a la MP para poder darle la certificación. Así que nosotros lo que hemos hecho es acelerar ese proceso. Lo que hemos hecho es que los departamentos que tienen que ver con esto, Marina Mercante, estoy hablando específicamente de Marina Mercante, ellos han buscado la manera de estar más presentes dentro del área para poder dar respuesta, porque sí es bien cierto, el manejo que se le estaba dando era un poco dilatorio, o sea, había mucha demora y eso ya se elevó a nivel de la Administración Central en Panamá. Así que pensamos ya que a partir de esta administración mejorar el servicio en cuanto a lo que es el avalúo y todo lo referente a las medidas de las diferentes embarcaciones. Hay una nueva reglamentación que exige que las embarcaciones de 12 pasajeros en adelante mantengan pólizas de seguro. Esa reglamentación a nivel nacional, algunas personas la criticaban porque decían, bueno, esta es la forma de que las empresas aseguradoras se vuelvan a meter en el negocio, ¿no? ¿Cómo vemos esos avances en el tema de asegurar? Porque para poder asegurar una embarcación debes tener el registro de la embarcación. Si no tienes ese registro, no pueden asegurar la embarcación. Entonces, ¿de cuántos registros? La primera pregunta sería, ¿cuántos registros hemos visto en esta última campaña que está haciendo la MP? ¿Y cómo están viendo ustedes el tema de que las embarcaciones estén cumpliendo con el tema de los seguros? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros al entrar a esta administración estábamos preocupados por ese tema porque inclusive ustedes, como podrán ver, hemos tenido 4 o 5 accidentes que han costado vidas. Y de una vez nos ponemos a pensar, bueno, esas embarcaciones deben tener algún tipo de seguro de vida para poder cubrir todos estos accidentes. Sin embargo, nos hemos encontrado con la realidad de que si hay algunas embarcaciones dentro del litoral de Isla Colón, se pueden contar que tengan seguro colectivo para el manejo del transporte de pasajeros. La gran mayoría no han podido sacar su seguro colectivo de vida, ya sea por los diferentes asientos que tiene la embarcación, claro, porque las aseguradoras exigen que demuestren la capacidad de las lanchas, y para ellos demostrar la capacidad de la lancha necesitan que la autoridad marítima a través de Marina Mercante certifique la capacidad de la lancha, claro, que es uno de los otros temas que estamos confrontando actualmente aquí en Isla Colón. Resulta ser que muchas de las certificaciones, cuando vas a hacer la inspección, aparece que la capacidad de la embarcación es de 9 más 2, o sea, 9 pasajeros más 2 tripulantes. Correcto. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de las embarcaciones tienen capacidades para 20 pasajeros y 2 tripulantes. Okay. Entonces tenemos ahora mismo ese dilema y estamos viendo cómo el Marina Mercante de alguna manera
ponga en Isla Colón una oficina que por lo menos pueda dar respuesta a este asunto, porque es muy peligroso. Imagínate un taxi pues que salga con 20 personas, pero al preguntarle por los papeles reglamentarios de navegación, dice, no, esa lancha fue registrada por la autoridad marítima, pero la capacidad dice 12. Entonces tú te quedas, pero ¿cómo dice 12 y están llevando 20 pasajeros? Entonces hay un problema, el cual, y lo hemos visto en la gran mayoría de las embarcaciones, que hay que arreglar, hay que subsanar esa parte. Y por otra parte, la MP ya está notificada de este asunto y estamos viendo la manera de que el Departamento de Marina Mercante tenga más tiempo aquí funcionando debido a la gran demanda que hay. O sea, tenemos una demanda mucho más grande desde que hace 10 años. O sea, Claro. hoy en día el tráfico aquí es inmenso. Es tan grande que estamos pidiendo a gritos que se nos nombre un personal idóneo de Marina Mercante para poder resolver todos estos casos. Alex, y vamos a entrar en una pregunta que puede que sea polémica, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que en una isla donde el 90% de la gente se mueve por mar, tiene más inspectores de tránsito que inspectores de embarcaciones y puertos? Muy buena pregunta. Desde que nosotros asumimos la administración acá, Han ido disminuyendo. sí, y tienes toda la razón, pero desde que entramos nos empezamos a orientar en el sentido de que empezamos a ver cuántas agencias de tour había en el año pasado. Estoy hablando del año pasado, o este año debe haber aumentado, pero el año pasado nosotros hicimos un censo rapidito y nos dimos de cuenta de que habían más de 15 operadores de tour en la isla. Estamos hablando de casi 15 diferentes muelles donde esas operadoras tienen su stand, tienen su equipo y todo. Claro. Más las 4 líneas que siempre se han manejado aquí en Isla Colón. O sea, 4 líneas permanentes que son las que hacen viajes Almirante, Chiriquí Grande. Entonces, cuando entramos vimos que solo habían 2 inspectores. Wow. Y nosotros de una vez le pegamos el grito a Panamá que eso no podía ser posible. O sea, no veíamos la manera de que esto haya estado funcionando, ¿no? De por sí, inclusive, quedamos atónitos y dijimos, bueno, hay un gran problema aquí en Bocas. O sea, esto, como usted lo dijo, Marshall, o sea, esto es netamente marítimo. Todo el área aquí es marítimo y por consiguiente abarca mucho territorio. O sea, estamos hablando nada más de Isla Colón, pero imagínense hablar de Bastimento, hablar de Solarte, hablar de San Cristóbal, hablar de Playa Estrella, hablar de Cayo Zapatía. O sea que demasiado territorio y no contamos con el personal. Lamentablemente, y como usted lo ha dicho, hemos ido disminuyendo. Más, O sea que, más de 400 kilómetros de costa Exacto. tiene que proteger la autoridad marítima en conjunto con la aeronaval, y pensar que solamente tenemos aquí un inspector, un inspector. es impresionante. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿qué más necesita la autoridad marítima en Panamá para entender que hay que acelerar el proceso de contratación de personas para hacer este trabajo? Bueno, hemos enviado diferentes notas tanto a los administrativos como los encargados de lo que es todo lo referente a contrataciones de personal. Y nosotros personalmente presentamos una queja, o sea, nos quejamos ante nuestro jefe porque decíamos, ¿cómo es posible que hayan pasado casi 2 meses desde que sacaron al personal que teníamos de aquí de base y hasta el sol de hoy no nos han podido nombrar personal? O sea, la impresión que uno recibe es que, bueno, aquí este puerto está parado, pues, o sea, ¿cómo está funcionando? O sea, ¿no? Entonces uno se queda con eso. Y bueno, esperando respuestas. Sin embargo, todo esto se ha elevado a ese nivel, ¿no? Y le hemos presentado las pruebas suficientes para que ellos se den de cuenta de que aquí
se requiere más personal. Y no solo inspectores, se requiere personal de concesiones que ahora mismo están en el área, gracias a los esfuerzos que hizo el ingeniero Chin para que ellos pudieran llegar aquí y darnos respuesta, ¿no? Inclusive con el Departamento de Marina Mercante. Es una lucha constante contra los directivos de Marina Mercante en Panamá para que vean la necesidad que hay aquí en la isla. Así que no se crean, esto no es tan fácil como parece. Claro. Y definitivamente que nos hace falta personal. Mire, cuando uno se pone a ver la excelencia de Panamá en el tema de buques, abanderamiento de buques, pareciera que esa es la prioridad de la autoridad marítima a nivel internacional, dar una idea, una imagen, pero a nivel local nos están quedando mal en el tema de seguridad náutica, en el tema de registro de embarcaciones, en el tema de capacitaciones a los mismos capitanes y operadores de embarcaciones. No hay capacitaciones que esté haciendo la autoridad marítima en constancia para mantener el ritmo de seguridad en la comunidad. Y encima de eso tenemos el tema de las concesiones que afectan directamente el desarrollo de esta provincia. Es demasiada carga que tiene una institución que no está dándole respuesta a la gente en el pueblo. Pero quiero cambiar este tema porque como dice una vieja amiga mía, no ganamos nada llorando sobre leche derramada, ¿no? El tema de las 4 empresas que usted menciona, que dan el servicio Almirante Bocas, una de ellas también da el servicio hacia Chiriquí Grande. ¿Cuál es el horario de entrada o apertura de navegación de esas embarcaciones? Bueno, voy a irme a 2 o 3 administraciones pasadas. Vale. Estamos hablando del año 2014 o 2013 por ahí. Sí. Cuando estas líneas iban a dar inicio a las operaciones y lo dieron un poco más antes, o sea, pero no estaban reglamentadas ni tenían todos los documentos que se requieren. Claro. Pero en ese momento la Autoridad Marítima hizo en sus normas ISO 9001, el estándar de operaciones de transporte de pasajeros, creó la norma en el punto 5.32, si no me equivoco, puedo fallar en el número, pero en esa norma se especificó que el transporte de pasajeros para motores fuera de borda iba a ser de 6 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Posteriormente a eso, me acuerdo bien que pudo haber sido unos 5 o 10 años después, la misma población presentó la queja de que porque muchos de los que viven aquí en la isla trabajaban con la chiquita, iban para Changuinola y cuando bajaban no llegaban a tiempo para agarrar la lancha de las 5, se extendió hasta las 6 de la tarde. Entonces, a partir de ese momento, la documentación que tiene la MP sobre el transporte, específicamente de Almirante, Isla Colón, Chiriquí Grande, es hasta las 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora, eso no quiere decir que no se puede hacer viajes después de esa hora. Lo que pasa es que al cerrar esa reglamentación, entonces aplicamos lo que dice la ley. La autoridad marítima está facultada para suspender o dar un zarpe después de la tarde siempre y cuando la embarcación cumpla con todos los requisitos de navegación. O sea que pueden hacer el viaje, pero tiene que ser entonces notificado con su lista de pasajeros toda la información que requiere la autoridad marítima. Porque el problema, Marshall, es que los taxis han estado viajando y desde que entramos estamos buscando la manera de llevar un control de los viajes que hacen los taxis. Okay. Una muestra fue el último accidente que hubo, que cuando fuimos a ver a qué hora fue, más o menos a las 8 de la noche, entonces nos preguntamos, ¿y quién le dio el zarpe? Sí. Uno se pregunta de una vez, ¿de quién le dio el zarpe? ¿No? Y ellos trajeron su zarpe, el que ellos hicieron, pero no estaba avalado por la autoridad marítima. Vale. Entonces, ese es el detalle, que no es que no se pueda viajar después de las 6, sí se puede viajar, pero tienen que cumplir con lo que dice la ley. Señor Hansel, y pregunto esto porque en ese accidente murió una persona que tiene mucho
da mucho pesar. Y ahora que estamos organizando el Bocas Weekend Fest, en el torneo de pesca se lo estamos dedicando a la señora Nani Dumas. Y a mí no me cabe en la cabeza, primero sabemos que para ese viaje los pasajeros pagaron más. O sea, no fue la misma tarifa que un viaje normal. O sea que estaban cobrando más porque sabíamos que estaba saliendo fuera del horario. Es un viaje extra especial. Sucede este accidente. ¿Qué ha pasado con la familia de esta señora? ¿Qué podemos decirle a la familia de esta señora o a la familia de las personas que murieron en este accidente nuevo? O sea, ¿qué respuesta nueva podemos dar? Y la siguiente pregunta que va ahí mismo es, ¿esta empresa está en regla completamente antes y después de ese accidente? Ok, Marshall, has tocado un buen punto que es bastante sensitivo y delicado porque primeramente el problema de la autoridad marítima, ellos llevan las investigaciones de lo que sucedió en el accidente y determinan, bueno, esta embarcación no cargaba los documentos o tenía los documentos vencidos, el capitán no tenía licencia o tenía licencia y la embarcación, los nombres de la embarcación, ver si estaban pagando sus arpes que se pagan mensualmente porque es una línea de taxi de Almirante Bocas que debe estar al día en cuanto a eso. Sí. El problema que tiene la autoridad marítima en estos casos donde ha habido este tipo de accidentes es que la investigación de nosotros llega hasta un punto donde el Ministerio Público interviene. Claro. Entonces, o sea, ustedes ven la parte técnica. Ajá. Y esa es la parte que nos interesa saber, porque a nosotros no nos interesa aprender, quizás, no es que no nos interese, pero no le podemos sacar valor al tema penal, pero sí a la investigación técnica, porque de esa manera podemos aprender qué fue lo que salió mal y cómo podemos evitar que se vuelva a repetir. Exactamente. Entonces, en este accidente como tal, y vuelvo y pregunto, si el horario era de 6 a 6, la embarcación salió después de horario, los pasajeros pagaron más por ese viaje, ¿cómo queda esta empresa? Porque al día siguiente, no habían pasado 24 horas del accidente, la empresa seguía operando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, bueno, no hubo una falla de parte de la empresa a esa velocidad? Si usualmente, y usted se ha dado cuenta, cuando hay incidentes como estos, se para la operación para investigar si hay un problema en la operación. Pero aquí estuvieron operando y siguen operando. Exacto. Y siguen operando. Y la pregunta es, ¿cumplen con la regla? ¿Tienen toda su documentación en regla? ¿Tienen todas las licencias que necesitan tener? Porque algo tuvo que haber salido muy mal para que este accidente se diera. Exactamente. Entonces, déjame continuar diciéndote. Cuando sucede esto, ¿qué pasa? El administrador del puerto ni siquiera tiene injerencia dentro de las investigaciones. Porque totalmente. Lo atiende el Departamento de Accidentes de la AMP. Que el subdirector de la Autoridad Marítima dirigía ese departamento. Entonces, inclusive, si a mí me mandan a pedir algún tipo de información, yo lo tengo que remitir a Panamá. A Panamá. Claro. Y ellos son los que, inclusive para los oficios de lo que es el Ministerio Público, todo, ya el administrador no puede decir nada hasta tanto en Panamá revisen el cuestionario que el señor está haciendo para poder contestar. O sea que ahorita estamos esperando el resultado de esa investigación. Exacto. Respetamos eso y vamos a esperarlo, don Alex, porque es muy importante que la comunidad entienda qué sucede. Ahora vamos a irnos al accidente del 4 de noviembre, en donde falleció una señora extranjera, una embarcación de bastimento. Un joven de allá operaba esta embarcación, tuvo un accidente, muere la señora. El señor queda en muy malas condiciones. Este joven está en su casa. El bote sigue operando. Y
perdimos la vida de una persona que había decidido venir a retirarse en Bocas. Y a mí me sorprende que no hay consecuencias. O sea, yo quiero mañana, y perdón por lo que voy a decir, pero yo quiero mañana acabar con la vida de alguien, lo pongo en un bote, lo llevo, estrello el bote, lo tiro al agua y no voy a ir preso. Entonces, eso es lo que como que aparentemente manejar un bote no acarrea responsabilidades. ¿Cómo podemos asegurarle a la gente de que no es así? Cuando hemos visto el accidente de la ambulancia, nadie fue preso. El accidente del 4 de noviembre, nadie fue preso. El accidente de la joven que apareció aquí flotando cerca de la Marina, tampoco fue preso. Los que estuvieron involucrados en el accidente del taxi no están presos. Entonces, ¿hasta qué punto hay impunidad en un accidente acuático? Ok, voy a repetir prácticamente lo que dije en antes. O sea que, por ejemplo, el caso el año pasado, en noviembre, el accidente de la extranjera, Sí. De Panamá, el Departamento de Accidentes mandó a una inspectora, ella tomó todos los datos, todos los referentes, y eso, como pasó a manos del Ministerio Público, nosotros nada más tocamos lo que es la parte de nosotros, de las sanciones. Claro. O sea que la ley solo nos permitía sancionar al bote, porque aparentemente el muchacho, no me acuerdo bien, tenía la licencia Sí. al día, pero la falta de él fue el exceso de velocidad dentro del recinto portuario. Claro. O sea que esa fue la falta de él que nosotros podemos ver. O sea, la otra parte de la muerte de eso lo tiene que ver El Ministerio Público. Pero en relación a lo que las faltas que cometió el muchacho, sí se le puso la sanción. Ellos vinieron, los dueños del bote vinieron y pagaron la máxima multa que se le puede poner un administrador acá. Cancelaron eso. $250. Sí, el administrador no puede poner una multa mayor que eso. Entonces, la otra parte ahora del Ministerio Público es ver si este muchacho tuvo la culpa o no, que ellos tienen que determinarlo para decir, bueno, acabaste con una vida humana y por ende tienes que pagar eso. Claro. ¿No? Bien, quedemos hasta ahí en ese tema porque nos abruma un poco y abruma mucho a la comunidad esa situación. Y bueno, esperaremos a ver qué sucede de parte del Ministerio Público. Pero hablemos ahora de licencias. Un joven, 18 años, una embarcación con 200 caballos de fuerza y una licencia de operador de segunda clase. Miren, yo recuerdo muy bien que la licencia de operador de segunda clase era para la navegación de las famosas lanchas artesanales. Estas lanchas artesanales, estos botes que están haciendo turismo ahora no aplican porque ya tienen motores de peso muy grande. Recordemos, lanchas artesanales eran hasta 75 caballos de fuerza y eran botes que se utilizaban exclusivamente para la pesca artesanal. ¿Por qué seguimos teniendo esta licencia como proceso, como procedimiento, cuando sabemos que ya es literalmente inválida? Porque la mayoría de los motores aquí no bajan de 90 caballos y están transportando a más de 10 personas. Entonces, un joven de 18 años, te pongo un ejemplo, que tenga una licencia de conducir tipo C, no puede ir a una arrendadora y alquilar una Prado, porque va a matar a alguien y no tiene la pericia ni la experiencia para manejarla. O sea, que solo puede manejar un sedán. ¿Por qué siguen jóvenes de esas edades manejando embarcaciones que están por encima de lo que especifica la ley para una licencia de operador de segunda clase? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y después de haber analizado los diferentes accidentes donde han habido vidas humanas envueltas, nosotros le notificamos a Panamá que nos preocupa sobremanera la forma en que estamos manejando la expedición de licencia. Wow. Porque inclusive en nuestro despacho tenemos el despacho lleno de licencias. Y yo hasta me he quedado sorprendido porque cuando miro quién es el dueño de la licencia, un muchacho de 18 o 19 años,
Y yo, este señor está llevando pasajeros. No me convence. Entonces, le mandamos una nota a la gente de mar, que es la que tiene que ver con esto, porque, o sea, hasta ahí llega mi función. Claro. No, yo entiendo eso. Alex. Yo puedo decir, bueno, realmente veo que esto está bien raro, no debería ser, deberíamos mejorar esto, pero realmente los que tienen la última palabra aquí son los de gente de mar. Ellos tienen que ver lo que yo les puse varios ejemplos para que ellos vieran lo que yo pensaba sobre las licencias. O sea, la licencia de operador de lancha de segunda clase para mí es como una licencia particular que lo puede tener cualquiera. Claro. O sea, el que compra una lancha puede sacar su licencia. Pero yo les decía que una licencia para llevar tour o llevar los taxis debería ser otro tipo de licencia. La de primera clase, por ejemplo. Exacto. Y debe tener ciertos requisitos. O sea que para adquirir esa licencia, tú tienes que pasar un test. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos te hacen un test de 50 preguntas, de los cuales tienes que sacar 48 puntos para que te den la licencia. Entonces, yo les dije, bueno, aquí también vamos a tener que hacer eso. Hemos tenido muchas pérdidas de vida y muchas de las pérdidas de vida fueron ocasionadas por la inexperiencia de los capitanes. Imagínate un capitán de noche que choca contra una luz que le viene enfrente. Uno se pregunta qué clase de capitán es este. ¿Cómo es posible que un capitán va a chocarse con una luz que le viene de frente? Por favor, todo el que ha manejado un bote dice, ¿qué clase de capitanes tenemos navegando? Exacto. O sea que hay un problema realmente. Y yo lo miro desde el punto de vista de la licencia. Tenemos que ver la manera de ser más estrictos en la emisión de las licencias. No es suficiente con una charla. Sin embargo, te puedo adelantar que desde el año pasado nosotros estábamos viendo eso y habíamos aumentado lo que es el perfil ese de dar charlas. Sin embargo, no recibimos el apoyo de los boteros. El año pasado, por ejemplo, hicimos un curso que se iba a dictar dentro de la gobernación y creo que solo asistió la empresa Pangea o un par de tours. ¿Y dónde estaban todos los boteros? Claro. Se estaba dictando un curso de seguridad marítima. No asistieron. Claro. Entonces, yo voy a aprovechar estos minutitos para pedirle a estos boteros que por favor, estamos dictando los seminarios y los cursos, pero tienen que asistir. No es que no se están dando. Sí te están dando, pero no están asistiendo. Y eso es parte del problema que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos muchos de estos operadores de lancha de segunda clase que no tienen la experiencia para navegar. Inclusive ni siquiera conocen la regla del call que son como aproximarse y pasarse un bote. Tú le preguntas a ellos y con excepción de unos cuantos, te pueden decir cuál es el procedimiento para pasarse un bote o cómo se debe hacer. ¿Por qué? Eso se tiene que dar aquí por el tráfico. O sea, el tráfico ha incrementado tanto que ellos tienen que conocer lo que es el reglamento y los convenios Colbert sobre la navegación. Imagínense usted, voy a ir un poco más allá, ¿no? Si se va a crear un puerto de cruceros aquí, ¿qué tú crees que va a pasar aquí? Estos cruceros le van a pasar encima de estos boteros a cada rato, porque no tienen la experiencia. O se van a estrellar con el barco. Porque no tienen el conocimiento para poder hacer una aproximación, ¿no? Entonces, nosotros insistimos en que hay que seguir educando a los boteros, pero insisto yo en que la licencia debemos ser más estrictos en el otorgamiento. Debemos tener capacitaciones y para que alguien reciba una licencia debe pasar un curso, debe pasar, si son 50 puntos, por lo mínimo debe pasar 48 de los 50 puntos para que se le entregue una licencia, porque lo que es todo el archipiélago, la demanda ha crecido demasiado, hay demasiado tráfico. Y creo que sí, el tema es que la autoridad marítima no tiene la capacidad de poder hacer esto. Tiene que hacer como hizo la autoridad de tránsito y transporte terrestre, que le dio la licitación a otras entidades privadas para que se encarguen de hacer todo el filtrado. Es lo que hace, por ejemplo, Sertrasen, que es la que se encarga de emitir la licencia en base a las pruebas de conocimiento que hace la gente. Alex,
Primero quiero felicitarte por el trabajo que han estado haciendo estos últimos días en las instalaciones de las balizas, especialmente en las zonas no wake zones que hay en toda la isla y si nos puedes contar un poco sobre eso y cuáles son los planes a futuro del el puerto, breve antes de irnos al corte comercial. Sí, cómo no, Marshall. Lo primero con que nos encontramos acá en Bocas es que ni siquiera estaban identificadas las zonas de anclaje. O sea, mucha gente ve los veleros venir y anclarse ahí. No, esa es la zona de anclaje. No, negativo. O sea que eso nunca fue avalado por la autoridad marítima, que primeramente era la que tenía que determinar cuál era el punto de anclaje. Claro. Así que empezamos por ahí. ¿Con qué nos encontramos? Que, bueno, nos decían, lo que pasa es que esas zonas de anclaje son zonas de arrecife, son zonas corralinas, son zonas de pasto. Claro. Y perfecto, perfecto. ¿Cómo podíamos ver si eso es cierto o no? Porque una cosa es de que tú te pares aquí y digas, no, ellos están sobre arrecifes. Sí, nosotros decidimos entonces involucrar a Mi Ambiente, que es la que tenía que ver con el estudio del fondo marino en los arrecifes para la preservación de esto. Okay. Hace como 4 meses le enviamos una nota a Mi Ambiente, ellos lo recibieron y estuvieron de acuerdo. Inclusive por parte de la MP se les hizo una donación para que ellos pudieran tener los tanques de oxígeno de los buzos listos, porque una de las cosas que nos respondieron fue que no tenían la capacidad para abastecer los tanques de oxígeno para los buzos. Claro. La autoridad marítima ofreció eso. Sin embargo, ha pasado ya un año, ya yo tengo un año aquí y veíamos que esto iba a paso de tortuga. Claro. Entonces, a través del programa Atlas, que es el que determina las diferentes zonas en Bocas del Toro de arrecifes, coralinos y eso, Panamá nos envió unas propuestas para todos los que están en zonas de anclaje, para que las determináramos, las estudiáramos y viéramos la factibilidad. Escogieron 5 puntos que no tengo el mapa aquí ahora mismo, okay, pero de esos 5 puntos, la reunión que se hizo fue con las diferentes marinas, porque ellos son los que reciben generalmente a los veleros, y se escogió 2 de esos 5 puntos temporalmente, porque también estábamos pensando de que no queríamos hacerlo con un estudio que era a través de internet, queríamos claro, hacerlo en sitios, o sea que Mi Ambiente venga y determine realmente las condiciones del área para determinar, bueno, esto hay que moverlo porque podemos salvar esta zona, hay bastantes corrales y por ende debe trasladarse o un poco más hacia el sur o un poco hacia el oeste, y entonces eso se hizo y se les dio copia del documento a las marinas para que ellos vieran dónde los veleros deben anclarse, okay, para empezar por ahí. Lo siguiente era entonces el tráfico. Tampoco la gente conocía muy bien el tráfico. Sí, lo conocen de vista porque todos los días pasan por ahí, pero no saben el término tráfico, qué claro, significa el tráfico marino. Entonces ahí hemos encontrado gente buceando, entre nadando, entonces decimos, bueno, hay que documentar a la gente, hay que enseñarle a la gente, porque la gente ha crecido bajo el término de que pueden tirarse a nadar en cualquier lado, y ya eso no se puede hacer debido al alto tráfico de botes que tenemos. Claro. Así que decidimos desde el año pasado señalizar el área, poner balizas de señalización no wake y para que bajen la velocidad, y ese es el programa que nosotros hemos ido adelantando con anuencia de Panamá, el Departamento de Señalizaciones, que nos está apoyando en ese sentido. Nosotros estamos empezando con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de todas las marinas, de los moradores de Carenero. Ellos han ido aportando las diferentes balizas, ¿no? Y te agradezco de antemano, aprovecho que entiendo que vas a donar 3 balizas para señalización, y entonces estamos muy agradecidos por eso, porque el área es muy extensa, ¿no? Pero sí hemos empezado, hasta tanto el Departamento de Señalización de Panamá llegue, verifique los puntos que hemos señalizado, y si hay que reubicar, se reubican, pero ya nosotros empezamos porque
vuelvo y te repito, ya ha pasado un año aquí y lo que se necesita es acción. Hay que Claro. hacer las cosas, o si no nos vamos a pasar todo un periodo en lo mismo. Así Hablando y no hay hechos. Así que por esa parte, Marshall. Excelente. Hablémonos y brevemente, ¿por qué no se le cobra a los veleros que están anclados en esta zona? En varios lugares del mundo, Barbados, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Belice, lugares donde he vivido, hemos visto que se les pone un sticker de colores. Cada mes hay un color y se le cobra a estas personas. He visto cobros hasta de $300 mensuales, que son como $10 por día, una cosa así, para que puedan anclar en esta zona. Porque la idea de tener las marinas es que sean ahí donde se atraquen. Si no utilizan esas marinas, entonces debe haber un costo. Entiendo que la autoridad marítima no puede hacer estos cobros, o cuáles son los detalles sobre eso desde la parte de la administración. Bueno, voy a repetirte un poco de lo que acabo de decir. Primeramente teníamos que identificar las zonas de anclaje. Claro. No estaban identificados. Bien. Y estos veleros tienen más de 20 años viniendo aquí y nunca se determinó la zona de anclaje. Ya estamos en ese proceso que era uno de los más importantes para poder ir a la otra etapa, que es el cobro. Entonces, con el problema del cobro, también nuestra legislación y las leyes que tenemos, por ejemplo, hay una ley que ya hicimos las investigaciones en Panamá, creo que es la ley 8 de turismo, sí, hasta donde tengo entendido, donde se les exime a estos veleros pagar por el fondeadero entrando a un plan de lo que es el manejo turístico de la zona. Pero yo no estoy muy bien empapado de ese manejo, pero sí en Panamá nos respondieron y nos dijeron que hay que ir hacia ese punto para hacer las regulaciones y poder Claro. o abolir eso y que realmente estos veleros paguen por estar fondeados dentro del área. Entiendo. ¿No? Y esa es una de las cosas que los tienen en dilema, porque muchos dicen, no, si en tal lado ellos pagan y ellos tienen que pagar, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Por eso tú ves que yo les decía, bueno, tenemos que identificar primero la zona, para que no ocurra que tú ves que llega un velero y se ancla allá en Bastimento, claro, en medio canal. Cuando tú vas a pararlo, te dice, ¿y dónde dice que dónde debo anclarme? Porque eso lo pregunto, pero si tú no tienes un sitio de anclaje y fondeaje, tú no puedes exigirle a ellos que, pues van a decir, pero tú eso no está ni regulado, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Por eso hemos empezado por ahí, para que haya un sitio oficial de anclaje dentro del archipiélago, de tal forma de que ellos no puedan estar anclándose en las líneas de tráfico, ni siquiera en los manglares, que se ubiquen donde es la zona de anclaje. Ahora, eso no quiere decir que ellos no pueden andar por ahí. Este es un área turístico y ellos pueden levantar Claro. su ancla, pueden andar de día por Estamos todo de eso. acuerdo. Pero cuando van a pernoctar, deben regresar al sitio de fondeo. Alex, vamos a terminar con palabras. Aprovecha lo que quieras, el mensaje que quieras enviarle a la comunidad antes de irnos. Yo realmente te agradezco, Marshall, por la oportunidad, porque hay muchas cosas que hay que hacer aquí. Hay muchas cosas que hay que hacer y hay que verlo desde el punto objetivo. Tenemos que ser conscientes. Y te voy a mencionar lo de los chalecos, porque todos los días recibimos reportes de los chalecos. Y los chalecos están parados por la ley 266, artículo 11, ya lo hemos dado en volantes y todo. Sin embargo, sigue persistiendo ese problema. Entonces, mi mensaje es para las autoridades locales, llámese alcalde o de representante. Debemos legislar de tal forma de que lleguemos a que los habitantes de esta área insular todos compren su chaleco. Si no quieren usar los chalecos que tienen los lancheros, que cada uno haga el esfuerzo y compre su chaleco. Si vivimos en una isla y todos tenemos que usar botes para navegar, entonces cómprense su chaleco personal. Claro. Así nos evitamos el problema de que los chalecos están mojados, los chalecos están sucios y Huelen bueno, mal. sí, huele mal y yo no me lo voy a poner. Entonces, las autoridades locales deben ir pensando con esas luces, ¿no? Claro. Bueno, vivimos en un área insular, bueno, que cada uno compre su chaleco y ya.
se terminó ese problema. Y podía seguirte conversando mucho más, pero sé que el tiempo está en contra de nosotros. Bueno, Alex, muchas gracias. Y no solamente la parte de legislar para que la gente tenga, sino también que podemos generar ingresos a través de los municipios o las municipalidades cobrando una tarifa por el uso de esos espacios siempre y cuando sea dentro de las zonas de fondeo establecidas por la autoridad marítima. Eso hasta que ustedes tengan una nueva legislación que haga que tengan que pagar, porque a nivel local eso ayudaría muchísimo para que continuemos construyendo o poniendo las balizas y también anclas permanentes para tiempos temporales, fechas en la que hay serios temporales, podamos anclar botes de emergencia o algo por el estilo. ¿Vale? No, quería terminar, Marshall, sin mencionar algo que siempre me ha preocupado, y es los desechos de estos veleros. Sí. Ustedes se preguntarán, ¿qué esta gente hace con sus desechos? ¿Dónde las tiran? ¿No? Y no solo los desechos sólidos, sino también las aguas residuales. Claro. Muchos de estos veleros vienen con su baño y todo interno. Entonces, me pregunto, la gente aquí se habrá preguntado, ¿qué hacen estos veleros con todos esos desperdicios? O sea, yo te voy a mencionar aquí, me reuní con el licenciado Serrano, asesor del municipio, y le planteé este asunto. Y yo le decía, bueno, la autoridad marítima, ¿qué puede hacer con la basura si el municipio es el que maneja la basura? Debe haber algún tipo de legislación o convenio, autoridad marítima, municipio, para la recolección de esa basura o un punto de acopio donde estos extranjeros puedan venir y depositar su basura. Te lo adelanto porque eso lo conversé con el licenciado Serrano y vale. él lo recibió con buena acogida y me dijo que iba a estudiar bien el asunto. Y para empezar me dijo que estaba pensando que de repente iban a tener un horario de recolección, claro. Así como usan los botes en bastimento para recoger. Me dijo, Alex, yo pienso que podemos empezar con un horario de recolección visitando los diferentes fondeaderos y hacer el cobro que amerita eso. Claro, ellos son los que van a determinar cuál es el costo, cuánto le cuesta a ellos hacer eso. Así que para que se me estaba pasando esa parte y era lo que quería terminar, porque si no... Alex, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvo con nosotros en esta primera fase, diríamos nosotros, de micrófono abierto del programa La Voz del Pueblo, el licenciado Alex Ansel, administrador de Puerto de Isla Colón. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con nuestro segundo invitado, el ingeniero Chin, que es el coordinador regional de la Autoridad Marítima de Panamá y nos va a decir o nos va a traer más informaciones sobre lo que está haciendo esta institución en nuestra provincia. Ya volvemos. La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. Y estamos de vuelta en su programa La Voz del Pueblo, en esta ocasión con el ingeniero Jorge Chin, coordinador regional de la Autoridad Marítima. Ingeniero, tuvimos una sesión muy positiva con don Alex, administrador del puerto de Isla Colón, pero no podíamos dejar la oportunidad de conversar con usted, porque tenemos todas las áreas insulares, tenemos el puerto de Almirante, el puerto de Chiriquí Grande,
que también forman parte de la estructura de la AMP en Bocas y que no se escapan de las situaciones. Hace poco tuvimos un incidente en Chiriquí Grande, tuvimos otro incidente en la zona de Cusapín. Cuénteme, ¿cómo está la autoridad marítima articulando en esa zona? Primero que nada, don Marshall, gracias por este espacio, gracias por dar a conocer lo que está haciendo la autoridad marítima en los 3 puertos. Muchas gracias. Prácticamente con las garras. Bienvenido siempre. Y bueno, lo de la garra. Mira, Ok. Marshall, nosotros acá somos considerados como un puerto menor. Claro, Pero el hecho de que seamos un puerto menor no quiere decir que no tengamos tráfico y tráfico en cantidad, sobre todo en Isla Colón. claro. Como siempre hemos dicho, la carretera nuestra es el mar. Sí, Los carros nuestros son los botes. claro. Pero, como estaba diciendo el licenciado Ansel, tenemos que comenzar a capacitar, a concientizar más que nada a los boteros. No son los malos en las películas, pero tenemos boteros que son rápidos y furiosos. Eso tenemos que quitarle la furia que tienen. Claro. Hemos estado en estas 2 últimas semanas radiando volantes, hablando del uso del chaleco salvavidas, que es primordial. Como siempre hemos dicho, esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí es. Muchos lo han escuchado y ejemplo de eso es que a cada rato hemos recibido en cada puerto reportes cuando no se están utilizando. Vamos y hablamos con las personas nuevamente. Estamos en la parte de paz y amor. Pero ¿Cuánto tiempo va a durar ese paz y amor? la paz y amor ya se acabó. Ah, ok. Ok. O sea, ya vamos a empezar a aplicar lo que nos faculta la ley. Bien. No es la idea. La idea es que tomemos conciencia de que el que está manejando un bote, como usted lo dijo no hace mucho, ya no son 75, no son 10, no son 15 caballos, son 100 para arriba. Sí es. Y eso es tremenda velocidad. Y también hemos detectado en los brainstorm que hemos hecho con los administradores que la mayoría son pelados nuevos. Ok. Tal como dijo Mr. Ansel en su momento, estamos poniendo que Marina Mercante y la gente de mar pongan nuevas disposiciones. Igual que se hace cuando tú vas a buscar el ID para un carro. Claro. Depende de qué tú vas a manejar, así mismo son los requisitos. Ok, ese es Isla Colón. En el puerto de Chiriquí Grande es uno de los puertos que, te digo la verdad, está más consciente. Allá, no todos, pero la mayoría utilizan sus chalecos salvavidas. Cuando tú vas para Cusapín, Canquintú, Península de Valientes, es mar abierto prácticamente. Claro, sí. Así que ellos saben a qué es lo que se enfrentan. Claro. Uno de los accidentes que hubo, donde se volteó una panga en Cusapín, Sí. no pasó nada, a Dios gracias, porque todos tenían sus chalecos salvavidas. Muy bien. En su momento llamamos al capitán, venga para acá, queremos hablar con usted, no para sancionarlo, sino por el contrario, para felicitarlo por esa actitud. O sea, todo no puede ser negativo, don Claro, Marshall. claro, claro. Hay que buscar el lado positivo. Y los accidentes pasan. Es que van a seguir pasando. Sí. Tenemos que evitarlo, que es lo que estamos. En Almirante, la misma peculiaridad que en Isla Colón. Como yo he estado toda la vida en el mar, no me va a pasar nada. Y hay que ir concienciando a la gente por esto, pero siempre te sale a veces con una piedra. Claro. Y bueno, a veces es mejor que hacer tranquilito. Vale. Hay también el tema de las personas que andan a remo, especialmente en la noche. Están sin luces, están sin ningún tipo de señales y también hacen difícil la navegación para las personas que por más que estén en regla, no todos tenemos una cámara flick para poder ver en la noche lo que hay al frente de nuestras embarcaciones. Entonces, hace unos días yo estaba navegando desde Escudo de Veraguas hacia Isla Colón en un yate y increíble la cantidad de botes, de cayuquitos con velas, pero a distancias increíbles allá afuera que se podían ver en el radar. Y yo decía, ellos no entienden que no se ven si no tienes un sistema encendido que te permita verlo. ¿Cómo podemos hacer que
la gente que también anda remando, porque ellos creen que porque ellos están remando yo no tengo que cumplir con ninguna medida de seguridad, no tengo que usar un chaleco salvavidas tampoco porque a mí no me va a pasar un bote por encima. ¿Cómo hacemos que esa concientización también se pase a la gente que está buscando su subsistencia, lo cual entendemos, pero que al mismo tiempo ponen en peligro al resto de las operaciones náuticas? Empezamos con ellos primero, pero nosotros nos hemos ido más abajo. Claro. Empezamos con los niños. Estamos haciendo educación marítima a los niños. Y te digo la verdad, don Marshall, si mi hijo me dice a mí, hey papá, tienes que ponerte ese chaleco, yo me lo pongo. Porque ya mi hijo me está aconsejando. Claro. Y empezamos por ahí. Claro. Empezamos en Chiriquí Grande, pero nos vamos a ir hacia las otras escuelas. Hay que recordar que la seguridad es un compromiso de todos. Así es. Y debemos de hacerlo. Así es. ¿Cuáles son los planes a futuro de esta administración? ¿Cómo queda el tema de la construcción del puerto de Isla Colón, el puerto de cruceros? Es un puerto anhelado. Y también, y esa pregunta va con un bonus track. ¿Cuándo van a mover el ferry de su ubicación? Pero para moverlo tienen que buscar una ubicación donde lo van a poner y tienen que crear toda una serie de infraestructuras. ¿A qué pasos vamos? Como dijo el señor Ansel anteriormente, ¿vamos a velocidad tortuga en este proyecto o es algo que podemos esperar antes de que se acabe esta administración? Esperemos que sea antes que se acabe la administración, porque es uno de los propósitos que tiene nuestro administrador general. Pero tocaste un punto sensible. ¿Dónde ubicar el ferry? Sí. No hemos encontrado lugar todavía para eso. Por ahora, Saigón, pero lamentablemente todos los terrenos tienen dueños. No hay nada de la nación. Okay. Y seguimos buscando. Pero esperemos que sea antes, que no sea una promesa de político mía. Claro. Antes que se acabe el periodo nuestro. Yo sé que usted no es político, así que sé que va a trabajar lo que sea necesario para lograr que se cumpla con eso. El puerto de cruceros, que traería un montón de empleos, dinamizaría la economía de nuestra comunidad, nos pondría en el mapa de las grandes empresas que movilizan gente en masa alrededor del mundo. ¿Cómo lo estamos visualizando y en qué etapa estamos? Porque habíamos visto una etapa de consultoría en donde hablaron con la comunidad dio su opinión, especialmente por la parte del diseño y demás, pero ¿por dónde vamos con ese proyecto? Mira, ahora pronto ya están hechos los planos, ya está hecho, se lo voy a enviar luego cuando pueda, y cómo va a ser, qué es lo que se tiene pensado, equipar y cuestiones. Estamos buscando el lugar para el ferry primero que nada, que es lo que nos falta. Claro. Y lo otro es, no solamente queremos desarrollar el puerto, también queremos en Almirante construir, ahí donde llega el ferry, hacer algo, una infraestructura mucho mejor y ubicar las oficinas de la Autoridad Marítima de Almirante en ese lugar, ya que donde estábamos prestados, por decir, claro, que es de chiquita ese lugar. En Chiriquí Grande, al momento, no tenemos ni un proyecto porque no alcanza el dinero. Claro. En este cierre de presupuesto que se inicia, que ya cerró casualmente, ahí se está viendo si ubicamos algo de plata para empezar el proyecto de Boca, pero antes de eso tenemos que ubicar un lugar para el ubicar el ferry. Ok, y Bocas tiene otra particularidad. Anteriormente teníamos los famosos muelles públicos, en donde cualquiera podía llegar y se amarraba y no tenía o no incurría en ningún tipo de costo. Hoy no tenemos. Y no solamente se trata de aquí en Bocas, sino en varias de las comunidades insulares. Háblese de Almirante, aparte del muelle El Ferry, no hay muelles públicos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué en un momento dejamos de meterle ganas a eso que afecta en sí a mucha gente que vive fuera de la isla y que vienen, por ejemplo, los productores de yuca, de dachín, que vienen a traer sus productos no al mercado, porque el que viene al mercado usa el muelle del mercado, pero a otros centros comerciales y que no pueden pagar los altos costos que nos cobran ahora muchos extranjeros por los muelles privados? ¿Qué alternativa tiene esa gente? Al momento en la que te puedo decir, ya
es la de la autoridad marítima, esa es para uso público. Ok. Solo que tiene un horario. Sí. Hasta las 6 de la tarde nosotros cerramos ese muelle. Sería entonces de las 8 de la mañana hasta las 6 de la Hasta las tarde. 6 de la tarde, correcto. Ok. Y a un costado del muelle del ferry también ahí se pueden acomodar, Ujú. solo que con cierto, un poquito alto. Claro, y el Pero oleaje. es lo que tenemos. ¿Qué ha pasado? Don Marcha, yo también me pregunto, ¿qué ha pasado? Las gestiones de los gobiernos locales se han dedicado a vender todo. No nos han dejado nada para nosotros los lugareños. Y eso me molesta sobre todo, don Claro. Marcha. Vemos aquí mismo donde estamos nosotros, donde estaba anteriormente la planta, Ujú. desapareció. Desapareció. Misteriosamente. Sí, y no ha pasado nada. Pero no hablemos de política. Bueno, y yo quiero preguntarle y hacerle esta pregunta, ingeniero. ¿Por qué si no teníamos personal de reemplazo, sacamos al personal que se tenía antes y desarticulamos al menos el pequeño esqueleto y estructura que teníamos en Bocas de operación para el tema de la seguridad náutica y los inspectores? Nos puso en una situación terrible, porque yo podría entender, si vamos a hablarlo desde el aspecto político, que no hay que meter a nuestra gente, pero no han metido a nuestra gente tampoco. O sea, no es como que vamos a sacar todo este montón de gente y vamos a meter gente nueva. No, he visto como, y esto está pasando en toda la administración de este gobierno, que no han tenido la precisión de poner personal en los puestos que están removiendo. O sea, la remoción es mucho más rápida que la inclusión de personal. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, como dice la canción, quítate tú para ponerme yo, solo que al que quitaron no lo han podido reemplazar todavía. Claro. Y como usted dijo, don Marcha, no es solamente aquí en Bocas del Toro, es a nivel nacional Sí. que se está dando este fenómeno. Me imagino que es por la precaria situación económica en que nos dejó el gobierno pasado. En este nuevo presupuesto ya tengo el personal que va ahí, que viene para los puestos, pero no lo puedo meter si no tengo presupuesto. Claro. Así que yo espero, Dios mediante, que para octubre, noviembre, ya yo tengo personal para eso. Pero viene otra cuestión, tengo que capacitarlo, Así tengo es. que entrenarlo. Así Y eso es. no es algo que toma una semana. Estamos de acuerdo. No. Estamos Así de que, acuerdo. con calma, don Marcha. Ok, hablando también sobre ese tema de la austeridad, yo creo que este es el puerto más austero que tenemos. ¿Qué sucede con las lanchas de la autoridad marítima que no hay? Es que, imagínense, le pongo este ejemplo. La autoridad de tránsito y transporte terrestre tiene entre 4 y 6 inspectores y tienen un pick-up. Y mi gente de la autoridad marítima no tiene inspector y tampoco tiene bote para ir por ahí a inspeccionar. Entonces, ¿qué? Me preocupa, ingeniero. Me preocupa mucho. A mí también y a todos mis administradores también conseguimos una lancha. Amén. Pero le dijimos, porque fue lo que me dijeron los administradores, si me vas a mandar una lancha, como el submarino que yo tengo actualmente que no funciona, y no está equipado, ¿cómo yo puedo pedirle a los boteros que tienen que tener estos equipos si yo no lo tengo? Claro. Así que le dije, si me la van a mandar, que sea completa. Claro. Pero hay otra cosa, don Marcha, Ujú. no tengo botero todavía, no tengo capitán. Parece cuestión, pero no, don Marcha, antes que se acabe el año, y eso ya parece promesa de campaña, yo debo estar equipado. Ok. O sea, cada puerto debe estar equipado, Ok. Dios mediante. Yo sé que el ingeniero Roquever le tiene mucho cariño al puerto de Bocas y yo estoy seguro de que él va a hacer lo posible y usted no deje presionarlo para que nos traiga a la isla lo que los isleños necesitamos y que nos merecemos. O sea, esta debería ser la perla de la seguridad náutica de la AMP en Panamá. Y
y creo que si la institución le prestase esa atención necesaria, porque nosotros somos gente del mar, la mejor representación de los bocatoreños es el mar. Y es imposible pensar que no tenemos bote para que nos vayan a sancionar, no tenemos bote para que nos vigilen, no tenemos gente en la Capitanía de Puerto en la noche para que nos monitoree en la noche si hay una emergencia, no tenemos un departamento de investigación de accidentes, no tenemos gente del departamento de gente del mar acá, no tenemos gente, o sea, es como decir, bueno, vamos a abrir una fábrica de hamburguesas, pero no vamos a tener carne. Entonces, ¿cómo hacemos las hamburguesas? Mire, don Marshall, el señor Roquever, Sí. amigo personal mío, una de las primeras cosas cuando trajo al señor Alex Ansel y su servidor fue para poner orden aquí en Bocas del Toro. Aquí había una sola corrupción y todos lo sabemos, coimeadera, y eso se eliminó. Okay. El señor Roquever nos dijo, vamos a poner un puerto de mini crucero, que es como realmente es, para darle vida a Bocas del Toro, Sí. para que trabajo. Y ese es uno de sus proyectos y uno de sus planes. Él no nos va a decir nada. Pero, con esta entrevista que usted nos hizo, don Marshall, le voy a pedir una copia porque yo mismo se la voy a hacer llegar al señor Roquever. Agradezco. Me gustó mucho la exposición que hizo el señor Alex Ansel, porque es uno de la cogedera que tenemos nosotros, estamos cogiendo. Ujú. Queremos hacerlo mejor, lo estamos haciendo y le cuento a usted, don Marshall, Así es. con lo mínimo pidiendo que no nos gusta, pero hay que hacer, y si la gente quiere cooperar, hay que aceptar Claro, la ayuda también. claro. No. Y con este programa, con lo que usted está haciendo, nos va a ayudar un montón todavía. don Bueno, Marshall. agradecido, y los micrófonos siempre están para ustedes cuando quieran participar de nuestro programa. Ingeniero, sus últimas palabras, ahí está la cámara para la comunidad. Como no, como hemos venido diciendo, la seguridad es lo principal. Cuidémonos, usemos nuestros chalecos salvavidas. Hay uno de los hibernautas míos, se hace nada más hasta que con tantas salvavidas, ojalá no le toque a él un accidente y que no tenga el salvavidas. Entonces se va a correr de nosotros. Y don Marshall, un millón de gracias. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero Jorge Chin, coordinador regional para Bocas del Toro de la Autoridad Marítima de Panamá. Y yo simplemente quiero pedirle al ingeniero Roquever, puso a dos personas muy competentes y que están haciendo un trabajo extraordinario. Y no solamente eso, sino que son conciliadores, son personas que logran traer a todos los sectores a comunicarnos, a participar, a apoyar. No pierda esa oportunidad de continuar teniendo esa coyuntura de la gente con estas dos personas. Y por favor, ayúdelos con las herramientas que necesitan para continuar haciendo el trabajo que hacen. Mire que yo no soy de elogiar gente, pero debo elogiar el sacrificio y sobre todas las cosas la integridad con la que están haciendo el trabajo aquí en Bocas, y que simplemente necesitan, señor Roquever, un pequeño empujón para asegurarse que tengan todas las herramientas necesarias que les permitan hacer su trabajo. Por favor, concédanos esa oportunidad y concédale a ellos la oportunidad de poder seguir haciendo un trabajo que hace grande a Bocas. Con eso, vámonos a nuestro último corte comercial y regresamos con el cierre del programa. Audio Jungle. Audio Jungle. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Bueno, en el programa de hoy estuvo con nosotros el administrador de puertos de Isla Colón, el señor Alex Ansel, y nos acompañó el coordinador regional de la Autoridad Marítima de Panamá, el ingeniero Jorge Chin, quienes nos hablaban sobre
las actividades que está realizando la autoridad marítima, las limitaciones que tienen para hacer su trabajo y el futuro prometedor que tiene Bocas como uno de los destinos más importantes de turismo y, por supuesto, de actividades náuticas de Panamá. Nos queda una deuda muy grande del gobierno con los bocatoreños. Darle a la Autoridad Marítima de Panamá, específicamente los del puerto de Isla Colón, Almirante y Chiriquí Grande, las herramientas que necesitan para convertir a este destino en un lugar seguro. A todos ustedes que nos ven, se han dado varios accidentes acuáticos que han terminado con la vida de muchas personas. Una es demasiadas. Ya es hora de que encaminemos este destino para que sea un lugar seguro y para garantizar que los turistas que nos visitan puedan disfrutar de Bocas sin preocuparse de tener un accidente. Pero esto va más allá de simplemente darle las herramientas a la institución. Hay que concientizar a la gente, hay que entrenar a nuestros capitanes y debemos iniciar un proceso de saneamiento en la parte de las licencias para garantizar que las personas que tienen una licencia conozcan su responsabilidad y por consiguiente cómo deben brindar el servicio. Hasta que no tengamos esto, seguiremos teniendo un país que se vende en el mundo como de los mejores en el tema de administración marítima, pero débil en la operación local náutica. Sería lamentable que tomemos esto como una crítica sin ver lo constructivo que sería transformarlo. A nivel local, las autoridades locales tienen una oportunidad increíble. Tomar estos puntos que se han convertido en zonas de anclaje y empezar a tributar o a cobrar para que las personas que anclen ahí utilicen esas zonas de anclaje. Estos ingresos nos ayudarían a mantener zonas más seguras, a crear puntos de anclaje más seguros y, por supuesto, que no afecten nuestros corales. Espero que el Consejo Municipal, la Junta Comunal y la Alcaldía tomen este consejo y hagan algo al respecto. Hoy es el día en que debemos iniciar la transformación del servicio y el sistema náutico de Bocas de una vez por todas. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No dejemos caer la pelota. Pongámonos a trabajar y hagamos de Bocas un destino acuáticamente hablando, náuticamente hablando, seguro. Ahora sí, vámonos a nuestra buena noticia de la semana. Nuestra buena noticia de la semana nos viene gracias a 3 instituciones: la Policía de Turismo y Ambiente, Mi Ambiente, el Ministerio de Ambiente, y la Autoridad Marítima de Panamá en Bocas del Toro, que realizaron una inspección y docencia con volanteo en la zona del Parque Nacional de Sansán Ponsac en el distrito de Changuinola. Se pudo notar el cambio de mentalidad de los vecinos en el área y que al realizar la inspección las embarcaciones tenían todas las medidas de seguridad, licencias en regla y portaban sus chalecos salvavidas. Nuestras felicitaciones a la gente del mar por cumplir con las normas de la autoridad marítima. Y vamos a darles una segunda buena noticia, y es que el gobierno nacional logró llegar a un acuerdo que podría traer a Chiquita Brands de regreso a nuestra provincia, reactivando de esa manera los miles de empleos que se han perdido. Esperamos que este logro del gobierno no se vea afectado
por las malas intenciones de sindicalistas irresponsables que día a día ponen en riesgo el desarrollo y el futuro de nuestra provincia. Con eso me despido, agradeciéndoles a todos ustedes que estén con nosotros. Mi nombre es Davis Marshall y recuerde que esta es su voz, la voz del pueblo. Hasta la próxima. La voz del pueblo.